Tenemos este caso. Nos piden utilizar el elemento de diferencia entre estos proyectos para saber cuál es aquel que nos va a generar mayor beneficio. Como podemos observar, tenemos diferentes proyectos con una inversión, un costo de mantenimiento y operación, pagos extraordinarios, ingresos, valor de recuperación del activo y vida de cada proyecto, con una tasa mínima de retorno del 12%. El primer paso a realizar es ordenar de menor a mayor cada uno de los proyectos con valor a su inversión. Como podemos observar, el proyecto B y el proyecto F tienen un valor de inversión iguales, y esto no afecta en cómo los acomodemos, siempre que el proyecto que pongamos y el siguiente proyecto sean iguales, o el proyecto que sigue sea igual o mayor valor en inversión, no afecta en nada, al igual que el proyecto E y el proyecto G, que tienen igual un mismo valor de inversión. No importa cómo los acomodemos, siempre que el que sigue sea igual o mayor al anterior. Y en esta tenemos opción de no hacer nada. El segundo paso es seleccionar el proyecto retador y el proyecto defensor, donde nuestro proyecto defensor es el proyecto no hacer nada, y el siguiente, que es nuestro proyecto retador, será el proyecto C. El tercer paso es determinar los valores anuales para cada uno de los proyectos. En el proyecto donde no se hace nada, no hay no pago, no hay inversión, todo se vale a un valor cero. En el proyecto C, así existe una inversión, donde la inversión, como es un pago presente y nosotros lo queremos llevar a una anualidad, se debe multiplicar por un factor de anualidad dado un presente, donde la ecuación es igual al interés por 1 más interés elevado a la 3 sobre 1 más i elevado a la 3 menos 1 multiplicado por el valor. Este 3 significa la vida del proyecto. Nos arroja ya un valor que es anual, recordando que lleva el signo negativo porque es un egreso. El costo de mantenimiento de operación es un valor anual, por lo que pasa directamente y no hay que multiplicarlo por ningún factor, pero sí recordando que debe ir con el signo negativo porque es un egreso. El pago extraordinario es un pago a futuro que solo se realiza una vez, y nosotros, como todo lo tenemos que llevar a un valor anual, lo debemos multiplicar por un factor para volverlo una anualidad, y el factor es una anualidad dado un futuro, donde la ecuación es igual a i sobre 1 más i elevado a la 3, donde sabemos que el 3 es por la vida del proyecto, menos 1 por el valor. Recordando que también debe ir con el signo negativo porque también es un egreso. El ingreso es un ingreso anual, por lo que pasa directamente con el signo positivo porque es un ingreso. El valor de recuperación del activo también debe ser multiplicado por un factor de anualidad dado un futuro, ya que este es un ingreso que va a ser recuperado al término del proyecto. Es un pago que se va a recibir, y como todo lo tenemos que llevar a una anualidad, debemos multiplicarlo por un factor de anualidad dado un futuro, donde es igual a i sobre 1 más i elevado a la 3 menos 1 por el valor. Ya que todo lo hemos llevado a un valor anual, se suma y ese es el valor del proyecto de ingreso o egreso del proyecto. El cuarto paso es calcular la diferencia entre retadora y defensora,
donde todo tenemos valor anual del proyecto no hacer nada, y el proyecto C, que también tenemos su valor anual. Para hacer la comparación es el proyecto retador menos el proyecto defensor, donde podemos observar que nos da un signo positivo. El paso 5 es tomar la decisión sobre qué opción tomar. Si el resultado de la diferencia es positivo, se debe desechar la opción defensora y la opción retadora se vuelve nuestra nueva defensora. Si el resultado es negativo, se queda la opción defensora y se rechaza la retadora. Y como podemos observar, nuestro proyecto, nuestra diferencia arroja que es un signo positivo, por lo que se desecha nuestro proyecto defensor y se toma nuestro proyecto retador, haciéndolo nuestro nuevo proyecto defensor. Para seguir con la comparación se debe repetir el paso 2, pero ahora con nuestro nuevo proyecto defensor, que es el proyecto C, y nuestro nuevo proyecto D, que en la tabla donde los ordenamos es el que sigue, el proyecto D, como nuestro nuevo proyecto retador. Volvemos a calcular el valor anual de nuestro proyecto C y ahora calculando nuestro valor anual de nuestro proyecto D, multiplicando la inversión por un factor de anualidad dado un presente, recordando que debe ir con signo negativo porque es un egreso. El costo de mantenimiento y operación, como es anual, pasa directamente poniéndole el signo negativo porque es un egreso. En pago extraordinario en el proyecto D no hay, entonces es 0. En ingresos pasa directamente igual con el signo positivo porque es un ingreso, y valor de recuperación, como es un pago a futuro, lo multiplicamos por un factor de anualidad dado un futuro para que se vuelva una anualidad, y la suma de todo esto es nuestro valor anual de nuestro proyecto D. Seguimos con el paso siguiente, que es calcular la diferencia entre retador y defensora, donde tenemos nuestro valor anual de nuestro proyecto C y el valor anual de nuestro proyecto D, y para diferenciar es el proyecto retador, que es el proyecto D, menos el proyecto defensor, que es el proyecto C. Y como podemos observar, tenemos un signo negativo, que esto significa que nos quedamos con el proyecto defensor y rechazamos nuestro proyecto D, que es el proyecto retador. Seguimos con la comparación. Nuestro proyecto defensor es el proyecto C y nuestro proyecto retador ahora va a ser el proyecto A. Volvemos a calcular el valor anual de nuestro proyecto C, que es el mismo valor, y ahora el valor anual de nuestro proyecto A, volviendo que la inversión debe ser multiplicado por un factor de anualidad dado un presente con el signo negativo porque es egreso. El costo de mantenimiento y operación pasa directamente porque es anual con el signo negativo, es un egreso. Pago extraordinario dice que es a 2 años y como es un pago a futuro, un valor a futuro, y nosotros queremos llevarlo a una anualidad, se debe ser multiplicado por un factor de anualidad dado un futuro con el signo negativo porque es un egreso. El ingreso pasa directamente con el signo positivo y el valor de recuperación igual debe ir multiplicado por un factor de anualidad dado un futuro, ya que también es un pago o un valor a futuro, y todo esto lo llevamos a una anualidad y lo sumamos y es un valor del egreso del proyecto A. Calculamos la diferencia entre retador y defensora, la diferencia que existe entre los valores anuales, y volvemos a ver que nos arroja un signo negativo, lo que significa que nos quedamos con nuestro proyecto C, que es el proyecto defensor, y rechazamos nuestro proyecto A, que es el proyecto retador. Seguimos con la comparación. Nuestro proyecto C es nuestro proyecto defensor y nuestro proyecto B es el nuevo proyecto retador. Volvemos a calcular
el valor anual de nuestro proyecto C y ahora el valor anual de nuestro proyecto P. Misma operación, nuestra inversión multiplicada por el factor de anualidad dado un presente con el signo negativo, nuestro costo de mantenimiento de operación pasarlo directamente porque son gastos anuales con el signo negativo porque son egresos, pago extraordinario no hay, es cero, el ingreso pasa directamente porque es anual con el signo positivo y el valor de recuperación multiplicado por un factor de anualidad dado un futuro. Lo sumamos y nos da el valor anual de nuestro proyecto P. Calculamos la diferencia entre retadora y defensora y podemos ver que vuelve a arrojar un signo negativo, donde seguimos con nuestro proyecto defensor, que es el proyecto C, y rechazamos el proyecto D, el proyecto retador. Continuamos con la comparación, nos quedamos con nuestro proyecto C, que es el proyecto defensor, y nuestro nuevo proyecto retador es el proyecto F. Calculamos nuevamente el valor anual de nuestro proyecto C, calculamos el valor anual de nuestro proyecto F, volvemos a hacer el cálculo de diferencia entre retadora y defensora y podemos observar que nos da un valor, un signo negativo, donde volvemos a entender que nuestro proyecto C, nuestro proyecto defensor se queda y nuestro proyecto D se rechaza. Continuamos con la comparación, nuestro proyecto C se queda como defensor y nuestro nuevo proyecto retador es el proyecto E. Calculamos nuevamente el valor anual de nuestro proyecto C, que es el mismo valor, y calculamos el valor anual de nuestro proyecto E. Seguimos calcular la diferencia entre la retadora y defensora. Tenemos las sumas de nuestros valores anuales de cada proyecto y aquí podemos visualizar que este arrojó un signo positivo y como es positivo nos quedamos con la retadora, la cual se convierte en nuestra nueva defensora. Rechazamos nuestro proyecto C como defensora y tomamos a nuestro proyecto E retador ahora como nuestro nuevo proyecto defensor, como está aquí. Nuestro nuevo proyecto defensor es el proyecto A y nuestro nuevo proyecto retador es el proyecto G. Volvemos a calcular el valor anual de cada proyecto, del proyecto E y del proyecto G. Hacemos el cálculo de diferencias entre los dos, entre el proyecto retador menos el proyecto defensor, y podemos visualizar que aquí nos arroja un signo negativo y como es negativo nos quedamos con la defensora, que es el proyecto E. Con esto podemos observar, ya que terminamos de comparar cada proyecto, podemos concluir que el proyecto que mayor nos trae beneficio es el proyecto E.